Un saludo a todos los participantes, un gran saludo a todos los semilleros presentes, semilleros de investigación que están trabajando para la Feria de Ciencias de la Computación a desarrollarse el 26, 27, 28 de julio, fin de mes. Tenemos la grata presencia de Yanira Castro. Aceptó con mucho gusto participar en esta sesión de apoyo, de orientación, de motivación a los semilleros de investigación. Yanira Castro ha sido, al igual que todos ustedes también en su tiempo, semillero de investigación en la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz. Ella es ingeniera en sistemas. Ella, al igual que ustedes, participaba en las ferias con sus proyectos y demás. Eso ha forjado su actitud para que ella pueda presentarse a oportunidades de trabajo, oportunidades de pasantía, a exámenes para optar esas posibilidades. Se ha presentado una empresa muy interesante, similar a Transsedes, con respecto a la tecnología del SAP, ¿no? Aprobado, la han aceptado, ha desarrollado su pasantía y sobre el SAP ha trabajado su tesis de grado, ha defendido su tesis de grado con la tecnología SAP exitosamente. Con esa misma tecnología, con ese mismo conocimiento de SAP, ha buscado becas de estudio. 2 universidades le han hecho llegar interesados en que puedan becarla. Ha elegido ella una universidad y de ahí siguió adelante. Entonces, esa es la idea, de que ustedes escuchen esa experiencia de vida y que ustedes tomen ese modelo a seguir para que ustedes también tengan esas oportunidades. Deyanira, bienvenido, por favor, adelante. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla, pero antes de nada, pues quería ver que todos estéis ahí. Bueno, obvio que somos muchos y quizás no voy a poder ver a todos, pero sí, estoy intentando ver a todos. Podemos levantar la mano, que estemos en mute, en silencio. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, chicos, muy bien. Ay, qué alegría poder verles así en vivo, en live, ¿no? Dejarme compartir mi pantalla, dejarme que me presente y entonces enseguida empezamos. Sí, si me podéis habilitar, sí, para compartir mi presentación. Así, perfecto. Ya. Ahora sí. Genial, pues entonces voy a compartir mi pantalla, espero que la puedan ver. Ahí, una confirmación si me pueden ver. Sí, está bien. Muy bien. Ay, muchas gracias por vuestro tiempo. Voy a intentar acelerar un poco, que llegamos a tiempo. No hace falta acelerar, vamos a llegar a tiempo. Y bueno, en esta oportunidad, pues quiero agradecer al licenciado Edwin Vargas por la oportunidad y agradecer a todos vosotros por vuestro tiempo. Os aseguro que va a ser un tiempo bien invertido, en que vais a aprender muchos temas que os pueden servir para aplicar ahora en la investigación, en ese proceso que estáis ahora, en el que yo misma he estado, por cierto, porque como estudiante en su momento, pues también uno de mis mentores justamente era el licenciado Edwin Vargas, que me asesoró y me colaboró para toda mi carrera en mis inicios y bueno, pues entonces creo que muchos temas han dado su fruto y por eso os animo a seguir sembrando como buen semillero de investigación. Os animo a seguir en ello, ¿no? Entonces mi tema hoy quiero enfocarlo a qué oportunidades hay para la investigación y para el estudio con beca en Europa. Entonces voy a mostrarles un poquito cómo había diseñado. Por cierto, aquí es donde vivo ahora, en Londres, y entonces por eso quise un poco mostrar dónde estoy ahora, ¿no? Entonces, bien, antes de entrar en el detalle, ya que nos hemos interactuado y nos hemos visto un poco, sé que hay alumnos aquí de redes, de telecomunicaciones, de sistemas,
y de informática, entonces creo que os va a servir de gran ayuda. Entonces, primero vamos a ver una pincelada de qué estrategias y tácticas hay en el proceso de los proyectos de investigación, cómo se aplica luego este resultado de los procesos de investigación, y luego en concreto ya qué oportunidades hay para investigar, estudiar en Europa, qué tipos de becas hay, en qué áreas, en España en concreto. Y bueno, hablaremos un poco de la gestión emocional también en la investigación y finalmente damos paso a preguntas. Aunque yo voy a hacer unos pequeños break para que no estemos todo el rato así en monótono, y sino que podamos interactuar. Voy a hacer unos pequeños break cada 2 puntos y entonces vamos a poder preguntar lo que quieran, ¿vale? Bien, obviamente que antes de empezar quiero presentarme para aquellos que, de hecho, de aquí los únicos que me conocen es el licenciado Edwin Vargas, porque fui su alumna en su día, y Adrián Castro, obviamente, porque también él hizo todo este trayecto que yo ahora os voy a explicar, todo ganó las becas, el máster de SAP y todo esto, ¿no? Entonces, bien, pues soy de Yanira, entonces trabajo ahora como SAP Program Manager en Apple. También colaboro como advisory, como coaching en CatPix, que es la empresa de mi marido, de Ignacio. Y entonces, bueno, la consultora empezó en Londres hace muchos años y ya habéis visto la presentación de la empresa, que por cierto está buscando perfiles también. Normalmente es un trayecto entre España o Europa y UK, porque ahora estamos aquí, pero también ya se abrió para Latinoamérica, ¿no? Entonces yo en mi caso tengo más de 16 años de experiencia en los proyectos SAP y que estoy liderando a nivel pues de equipos multiculturales y multidisciplinarios. Ahora en el equipo pues hay como 30 nacionalidades diferentes ahora. Entonces, bueno, pues también eso tiene un punto, digamos, de importancia hoy en día en los proyectos que son tan globales, ¿no? Y he estado pues implantando proyectos en más de 52 países. Actualmente resido en Londres y bueno, aquí pueden ver mi email por si alguien me quiere contactar. Y también el de mi hermano Adrián, que está ahora en Bolivia y entonces también puede asesorar con los cursos SAP. Yo, mi trayectoria a nivel de formación, pues inicialmente, pues como dijo el licenciado, ingeniero de sistemas en la Universidad Católica. Luego, a partir de en mis últimos semestres, estuve ya planificando mis estudios. Entonces, gané la beca Excelencia para el máster de SAP, donde hice el máster, me certifiqué, esto en Barcelona, y luego la beca Ambassador para hacer el máster en Supply Chain and Technology. Entonces, un poco para que veáis mi trayectoria, pero obviamente uno piensa bien, pero ¿y cómo uno puede pues, hacer todo un cambio así? Entonces, yo quiero también explicar qué estrategia utilicé yo, qué me funcionó y cómo ahora, igual vosotros, no importa si estáis en primer año, en segundo, tercero, cuarto, no importa en qué momento estáis la carrera, en todo momento es importante la investigación, en todo momento es importante tener todas estas técnicas, toda la planificación para poder alcanzar vuestros retos. Entonces, en mi caso, yo hice este primer movimiento, que fue Santa Cruz, Barcelona. Entonces yo estaba haciendo mi tesis, perdón, mi pasantía, mi práctica en Petrobras, donde me introdujeron más bien los consultores que venían de Europa, venían allí con gran conocimiento, entonces vi que eso era algo que a mí me gustaría hacer porque, bueno, pues tenían muchos viajes, pues mucho, no sé, mucho conocimiento que tenían por impartir y cambiar empresas, cambiaban un proyecto de investigación, un proyecto de implantación. Todo proyecto es un antes y es un después. Entonces hay un cambio, ¿no? Entonces hice un primer movimiento que fue planificar mi beca. Entonces gané esa beca en La Salle para estudiar el máster de SAP. Y claro, cuando yo gano esa beca, lo que pasa es que
bueno, para mí fue algo muy natural, voy a ir porque esto es parte de una planificación que ella llevaba, era simplemente pues la ejecución de ello, porque realmente el primer paso es pensar, decidir y luego actuar. Entonces, bueno, eso era simplemente una consecuencia, pero cuando yo realmente vi que eso se había materializado después de ser una idea, fue cuando me encontré en La Salle, en la aula magna, para ser exactos, aquí, donde estuvimos mi hermano y yo, pues, bueno, en el primer momento cuando yo estuve aquí, pues me encuentro que estoy con todos los alumnos internacionales, porque yo gané la beca excelencia a nivel Latinoamérica, entonces estaba en una beca full para toda Latinoamérica. Luego habían becas internacional, porque hay distintos tipos de becas que ahora os voy a hablar, pero en mi caso yo gané ese tipo de beca y entonces uno pues se sentaba allí junto a todos los alumnos que habían, otro de Australia, pues otro de Canadá y otro así de muchos países, ¿no? Entonces nos daban la sesión de bienvenida ese día, entonces nos dejaban claro que éramos nosotros el embajador de nuestro país y en algunos casos de una zona geográfica. Entonces yo en ese momento materialicé todo y dije, ay, caramba, esta es una gran responsabilidad, porque no es solo que uno va a hacer un estudio, sino que represento a mi país, represento a mi zona, a la zona andina. Entonces ya es una responsabilidad, ya se materializó algo y entonces yo todo aquello de las luces, qué bonito, Barcelona y tal, fue como, uy, no solo vine aquí por tal, sino que además tengo que rendir excelente porque vine con la beca excelencia académica, ¿no? Entonces ahí es como se materializa y bueno, no voy a alargar, pero al final hay un proceso y finalmente ya me obtuve la certificación, el máster finalizó, todo perfecto y ahí empezó realmente mi camino. Fue un principio, aunque en ese momento pensé, bueno, eso es, ¿no? Entonces, por eso le llamé aquí principales retos superados, porque es un reto pues que uno se enfrenta a un cambio de que ya no estás con tu familia, ya no estás con tus amigos, tus seres queridos, lo que te había pues tenido, ¿no? Muy tranquilamente ante todo eso. Entonces, por eso es que yo quería compartir con vosotros que superarlos y que a partir de un primer reto que fue un gran cambio, cambiar de un continente a otro, entonces ya el segundo reto que yo me planteé, pues precisamente un cambio ya dentro de Europa. Yo hice un cambio entre Barcelona y Dublín, entonces hice otro movimiento allí. Bueno, pues dejé el trabajo en ese momento que tenía en Barcelona para hacer un cambio y me lancé para tener otras oportunidades a nivel 100% habla inglesa, porque aunque en Barcelona había algún proyecto en inglés, pues obviamente en Irlanda y en Inglaterra pues era todo full English. Entonces eso os aconsejo para quien no tenga inglés ahora dominado, esa es una clave fundamental, especialmente para los alumnos de sistemas informáticas y redes, aunque para todos, pero especialmente para vosotros. Entonces, bueno, hice un segundo movimiento que fue Alemania, entonces estuve trabajando en Düsseldorf, con base allí, aunque la empresa estaba en Suiza. Voy a poner aquí los retos más principales, digamos, los cambios que fueron muy trascendentes para mí. Aunque obviamente como consultor SAP ya os imagináis que hay mucho viaje y entonces para estar en 52 países no estás viviendo en los 52 países, sino tienes tu sede, estás basado en un sitio y tienes que hacer viajes puntuales en los momentos de workshop y en algún momento, ¿no? Entonces estuve en Alemania, volví para llevar la dirección de la oficina de Barcelona. Y luego, pasado un tiempo, para resumir, ahora estoy en Inglaterra y entonces eso fue un resumen que yo puedo decir que distintos retos superados y durante ese periodo, pues obviamente estudié estrategia empresarial en Londres, estudié inglés a nivel de negocios, a nivel del acento específicamente porque, claro, los acentos también tenemos que saber que el inglés, no solo que tengamos que entender el inglés, cada zona es distinta. Entonces el acento british también tiene su
su especial punto, y si uno quiere tener esa comunicación fluida con los clientes, con todas las personas con las que queremos cerrar un trato o queremos hacer una operación o queremos lograr algo, la comunicación, pues como ya sabemos, no solo es informar, sino que es persuadir, y entonces para lograr eso, pues tenemos que tener ese correcto lenguaje, ¿no? Entonces, finalmente, ya no os agobio con más historias mías, simplemente que con esto tú vas haciendo amigos por el mundo, pues si estaba en Japón o si estaba en Miyajima o en donde sea que estuviera, pues siempre pues estabas ahí aprendiendo constantemente, y entonces yo simplemente quiero animar para que quien esté interesado en trazar su carrera, en un tipo de carrera que le permita viajar, que le permita ir por distintas partes y conocer el mundo, porque estáis en Bolivia, yo estuve en esa posición y sí puedes ponerte los objetivos y cumplir aquello que tú deseas, ¿no? Entonces, ya para finalizar, pues así ha sido mi carrera. Empecé en Petrobras, como bien dijo el licenciado Edwin. Entonces hice la tesis de grado en Fino en ese momento, ahora es el Grupo Romero. Entonces ahí fui pasando en mi primer mes, estando estudiando en el máster de SAP. Entonces me invitan a trabajar en una consultora de SAP, Severis en ese momento, ahora ya está fusionada con Entity Data. Y bueno, y voy pasando por estas dos consultoras, y entonces ya adquiero la posición de jefe del Departamento de los Sistemas Económicos en el gobierno de Cataluña. Y por supuesto aquí es todo en catalán, por cierto, para los que quizás han oído algo de Barcelona. Si uno quiere estar pues en los niveles en que realmente se hacen unas grandes operaciones, pues hay que tener esa conexión, ¿no? con lo local, y pues es el catalán. Y también pues fue el primer mes, estaba yo el primer mes y ya tenía que entregar mis documentos en catalán, hablar en catalán y todo en catalán, y entonces, bueno, es un aprendizaje rápido, y ahí también está, ¿no? La práctica que uno tiene en investigar, aplicar y estar ágil en todo eso. Y así fui pasando, ya no voy a entrar en detalle, por las distintas empresas, y claro, mientras iba pasando por las distintas empresas, mi scope, como se dice en español, el alcance de los proyectos de implantación pues iban creciendo, ¿no? Porque al principio, pues cuando uno es junior, pues va a un scope más pequeño, un país, primero una ciudad, luego le asignan varias ciudades, luego ya más países, y así va creciendo, ¿no? Entonces, luego ya, pues en el anterior, por ejemplo, programa en el que participé, pues estaba gestionando los proyectos en Serbia, en Israel, en India, Estados Unidos, en Europa hay 27 países para los que engloba aquí Europa, y en UK obviamente 4. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces los proyectos son globales, mucha gente participa en los programas, normalmente entre 100, 200 personas en cada programa. Entonces, bueno, de ahí que también uno aprende mucho de cada cultura, de cada nacionalidad, pues tiene todas sus propias especificaciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo tengo unos buenos recuerdos de todos esos trayectos, y sí recomendaría eso para quien le interese pues viajar, ¿no? Bien, entonces voy a entrar a este primer punto. Ya habéis visto un poco de mi trayectoria y yo siempre os dejaré debajo mis datos. En cualquier momento me podéis contactar si estáis interesados en hacer una trayectoria similar. Estoy a vuestra disposición, ¿no? Bien, vamos a entrar aquí en algo que quiero yo hacer un poco de inciso, que es la comunicación y la presentación, ¿vale? Entonces, como veis, tanto la comunicación como la presentación, porque me comentó el licenciado Edwin que vosotros la semana que viene ya estáis con el tema del branding, tenéis que pensar cómo vais a presentar, cómo vais a enfocar todo esto de vuestro proyecto. Entonces, dentro de lo que es el proceso de investigación, obviamente hay una planificación inicial que se va actualizando conforme pasa el tiempo hasta el final.
Entonces, es importante que durante ese trayecto, desde el principio, yo supongo que ya lo habéis tenido en cuenta, y si no, mirar bien ese plan de comunicación. Quiero decir, la comunicación, no solo la comunicación escrita, que tiene que estar redactada de una manera pues entendible, de una manera que transmita vuestro mensaje, sino también la comunicación interna, porque sois equipos, ¿verdad? Hay en vuestros equipos varias personas, pues hay una negociación interna, si yo voy por esta línea y si yo voy por la otra. Todos esos son temas que se discuten en interno, y lo mismo pasa pues cuando ya estás en los proyectos reales, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Tenemos que hablarnos más todas las carreras, todos los ámbitos, porque al final en el día a día de la operativa de una empresa, pues estamos los que hay expertos en finanzas, los hay expertos en informática, los expertos en redes, los expertos... Entonces tenemos que hablar entre nosotros y hacer toda esa comunicación más fluida, ¿no? Entonces es importante que ahí le dediquéis un poco. Para quien no haya expuesto todavía, os animo a exponer, os animo y os reto a exponer. Y no hace falta que sea pues una conferencia a decenas o tantos de personas, pero tenéis que hacer esta actividad, tenéis que acostumbraros a esa comunicación, a poneros retos, a superarse. Es decir, es algo muy crucial, porque la comunicación lo es todo. Al final son las palabras que expresamos, y las palabras pues salen del corazón, obviamente, y antes de entrar al corazón ha habido un pensamiento. Entonces todo eso tiene un flujo. Cuidemos muy bien qué es lo que entra al oído, porque lo que está en el oído entra a la mente, se empieza a procesar, y aquello que queremos retener entra a nuestro ser, a nuestro corazón, y de ahí salen las palabras. Entonces, miremos muy bien ese tema de la comunicación. Por eso, mientras más leáis, si leéis un libro, aunque sea un libro al mes, es muy importante que estéis leyendo constantemente artículos, tanto de lo que estáis investigando como muchos otros ámbitos. Es importante esa fluidez que tengáis para la investigación, ¿vale? Entonces, aquí quería hacer ese inciso, que en todo este proceso, la presentación de cómo mostremos los resultados, tanto en vuestro proyecto de investigación, no solo las palabras, la estructura, toda la metodología, sino también cómo se presenta luego eso al público objetivo que tenemos, ¿no? Es muy crucial y muy importante que tengáis esta práctica. Entonces, para finalizar este primer punto, pues quería recalcar la importancia de esa comunicación interna que tenéis, esa negociación que hay interna también entre compañeros con argumentos, porque si esta línea de trabajo para mí no es importante, o esta sí, vamos a desarrollarla. Entonces siempre hay una negociación interna, y luego en vuestra carrera profesional en el futuro también pasará lo mismo. Tenéis que estar trabajando en constante comunicación y negociando en todo momento. Tener un plan de comunicación. Yo recuerdo en cada proyecto, yo ahora en el programa, por ejemplo, tenemos siempre la agenda establecida, y yo ya sé el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, yo en diciembre ya sé qué reunión voy a tener, en qué horario, y ya está todo muy planificado, porque claro, los proyectos, los programas, muchos programas son a 2 a 4 años vistas. Entonces, bueno, si hay una planificación, que hay comunicaciones mensuales, comunicaciones quincenales, semanales, entonces biweekly, entonces todo eso tiene una gran planificación, y hay que tener un plan de comunicación para todo, para un proyecto de investigación o para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de ámbito, un plan de comunicación. Y obviamente la presentación, que también es muy importante, porque es realmente tú cómo lo presentas, ¿no? Bien, después de este punto vamos a hacer un pequeño break donde voy a responder algunas preguntas y respuestas, ¿vale? Y luego continuamos. Entonces, en este punto yo quería mostrar un poco que toda investigación tiene una aplicación, ¿no? En el mundo real, tanto sea el sector privado o en el sector público. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Que esto es una impresión en 3D, es una casa, se imprimió de 2 plantas, en 14 días está acabada, ¿no? Entonces yo en su momento, hace años, me recuerdo que en una conferencia, y por eso me hizo gracia y lo puse,
había mostrado cómo se había construido una casa pequeña en un mes con el 3D. Y ahora están haciendo casas de 2 plantas en 14 días. Entonces, y ahora he escuchado que, justo porque todo esto en los proyectos son con CADPIX, por el software, quiero decir, de 3D. Me comentaba Ignacio que están ahora planificando para la construcción de un centro comercial en 3D. Entonces, simplemente decir que el software con el hardware, cómo se materializa todo esto, ¿no? Primero hubo un proyecto de investigación previo para ver cómo esto podía ser factible, si los tipos de materiales, el tipo de máquina de 3D, es decir, hay una combinatoria, un conjunto, ¿no? de todos estos diferentes perfiles se reúnen para ese proyecto primero de investigación, porque así funciona pues el mundo real. O sea, al final vamos a dar un producto o un servicio, y antes de que ese producto y servicio esté, previamente se tiene que procesar, ejecutar, y antes de ejecutarse y procesarse, todo parte de un proyecto de investigación, todo parte de un proyecto de investigación, sea el ámbito público o el ámbito privado. Siempre hay un proyecto de investigación por detrás. Nunca hay bueno, hay que implantar este sistema o estas redes porque así, no. Todo tiene un motivo y siempre el motivo inicial es la idea de un equipo directivo o del equipo que decida llevar a cabo ese proyecto, y antes de nada pues hay un proyecto de investigación, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes de esto. Quería poner este ejemplo porque justamente ahora estoy en Apple y bueno, pues veo claramente cómo están dedicando para ejercicios que está acabando, porque aquí el año fiscal es diferente, no va hasta diciembre, va hasta abril. Bueno, se dedicaron 26 millones de dólares a la investigación, porque sí, se hace investigación en las universidades para poder aplicarse luego al sector privado. Entonces, ¿esto en qué repercute? O sea, ¿cómo se traduce? Yo como estudiante, ¿qué hago con esto? Pues como estudiantes hay que saber, esos 26 millones o la Unión Europea ha destinado 96 billones, entonces hay unos fondos dedicados, sea del sector público, del sector privado, están dedicados a la investigación. Entonces nosotros sabemos los capítulos o los motivos, las áreas de investigación que están abiertas, y si hay una de esas áreas que a mí me interesa, pues entonces puedo profundizar y ver cómo aplicar a ese proyecto de investigación. Por ejemplo, en este caso, pues están buscando los ciberseguridad para poder detectar los crímenes online. Entonces, hay esos roles, ese tipo de roles que cada vez como hay más datos, todo va o online, o pagamos por el móvil o por el ordenador, es decir, ahí quizás todavía funciona el cash, pero yo creo que poco a poco también va a ir delimitado. Aquí prácticamente en el 99% de los sitios es que ya no se acepta el cash, entonces todo va por contactless y todo. Incluso si uno escucha bueno, ya como anécdota, ¿no? Cuando uno escucha al que está tocando la música en la calle, que muchas veces en los metros o en algún sitio hay alguien, ¿no? Tocando su guitarra, su música para recibir antes unas monedas, pues hoy también tiene el contactless. Entonces ellos también reciben todo con su contactless y es todo de esa manera, entonces es lo más habitual y por lo tanto hay muchos más datos y alguien tiene que analizar esos datos y tiene que prevenir pues los ciberataques y todo este tipo de información corrupta o fraudes que pueden haber a nivel financiero, y por eso pues se lanzan esos proyectos de investigación, ¿no? Como ejemplo. Bien, pues aquí hacemos un pequeño break y ahora yo voy a dejar de compartir un par de minutos para ver a vosotros y responder si tenéis alguna duda, pregunta, alguna inquietud. ¿Estáis ahí o estoy yo? ¿Dónde están los alumnos de sistemas? A ver. Sí, cualquier consulta también, si no tienen el audio habilitado por el chat. Ahora sí os veo, sí. Por favor, si levantan la mano los alumnos de redes y telecomunicaciones,
Ahí. ¿Cuántos veo? 1, 2, 3, 4. Ah, sí, hay un buen grupo. ¿Ah? Sí, muy bien los de redes aquí con los roles de ciberseguridad. Ya vamos a entrar en más detalle. Oh, qué bien, qué alegría. Ahí estáis. Perfecto, perfecto. Los que no he visto son los de informática. ¿Alguno de informática conectado? Sí, porque los de sistemas lo vi antes. Lo de informática, a ver si hay alguno. Ah, ahora los veo. Muy bien, pues voy a explicar para vosotros qué tipos de aplicación y de salida profesional hay. Ahora seguimos, sí. Voy a volver a compartir. Aquí estamos. Muy bien, y cualquier pregunta podéis lanzar en el chat porque está Adrián conectado, que también es máster en SAP, certificado en SAP y ingeniero de sistemas, y os va a responder cualquier pregunta. Voy a darle continuar. Perfecto, pues entramos a las oportunidades para estudiar e investigar en Europa. Muy bien. Bueno, quería empezar con los Erasmus. Erasmus, para quien no esté familiarizado con el término, pues como sabéis, la Comunidad Europea, como veis aquí el logotipo, ¿verdad? Esto representa los países, muchos países que hay, pero realmente ahora son 27. Y al final hubo un proyecto inicial hace muchísimos años, casi desde su creación, que fue que los alumnos de distintos países dentro de la Comunidad Europea pudieran hacer intercambio. Es decir, si un estudiante estaba estudiando la carrera de sistemas en España, pues podía hacer el cuarto año de carrera, el último año de carrera en Italia. Entonces, eso estaba, digamos, como abierto para todos en Europa. De esa manera se promovía que todas las personas, diferentes culturas en Europa, porque como sabéis, pues España español, luego en Italia se habla italiano, y ¿no? Cada país tiene su propia lengua, su propia cultura, ¿no? O incluso países como Suiza, pues que tienen 4 lenguas, ¿no? Entonces, bueno, pues de ese motivo se quiso promover que haya ese movimiento dentro de la Comunidad Europea. De hecho, yo cuando viajo, si yo estoy en España y voy a Italia o voy a Grecia, yo no llevo pasaporte. De hecho, voy con el DNI, con el carnet de identidad, que es en Bolivia, y no es necesario pasaporte aquí. Es como, no sé, como pasar de Santa Cruz a La Paz, si algún caso quizás en el avión, en el autobús, en el transporte alguien puede identificar, pues bien. Quiero decir que no es obligatorio el pasaporte, ¿no? Entonces, de esa manera, como triunfó tanto en Europa, y la Comunidad Europea también siempre está promoviendo para que desde muchos otros países que no sean la Comunidad Europea también vengan aquí, pues el Erasmus Mundus, quizás alguno lo conoce, pues es para fomentar que vengan de distintos países internacionales, específico Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso es que os quería transmitir esto, cuáles son los países a los que aplica. Aquí podéis ver las banderas y está Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Pues dependiendo del tipo de máster, pero normalmente incluye el traslado, el alojamiento, la manutención, los pagos de la universidad, ¿vale? Entonces, normalmente dan cobertura casi total, ¿no? Entonces, este es un modelo que quería mencionar. Entonces, en este modelo que aplica obviamente para Bolivia, yo luego os compartiré, ¿no?, la presentación y podéis ver los links y cómo obtener más información para planificarse, ¿no? Quizás hay alumno de primer año o segundo año y dice, mira, yo visualizo mi carrera de este motivo, pues se pueden ir planificando cómo es esto, ¿no? Cómo se prepara, qué puntuación se exige, qué idioma se pide. Pues normalmente el inglés es lo mínimo, ¿no? Entonces eso es importante. Aquí otro ejemplo, pero este ya es más enfocado a Erasmus Mundus para inteligencia artificial. Este es un máster de 2 años, que de hecho la segunda convocatoria de este año es en noviembre. Se abre en noviembre, ¿no? Entonces, un máster de 2 años, el primer semestre se empieza. Por cierto, este máster, que es el Erasmus de máster de inteligencia artificial, que es multi-universidades, como veis aquí en el mapa, pues podéis escoger diferentes ciudades dentro de Europa.
Es decir, no es un solo sitio, sino que son diferentes. De hecho, yo en mi propio máster, en el segundo máster, en la segunda beca que gané para hacer el máster de Supply Chain, yo hacía en España y luego tenía estancias en Italia. Entonces, eso es algo muy habitual, digamos, ¿no? Entonces, en este máster, que es de 2 años, el primer semestre, la Pompeu Fabra está en Barcelona, para quien no sepa, aquí abajo también lo he puesto. El segundo año es en Sapienza, esta es una universidad que está en Roma, entonces el segundo año sería en Italia, por supuesto. Y el tercer y cuarto semestre, que son los últimos, porque son de 2 años, recordemos, entonces es a elegir. Entonces hay entre Holanda, Italia, España, hay una lista de países en los que puedes elegir. ¿Por qué? Porque esto ya no es una beca para una universidad concreta. Estamos hablando de un programa para el máster de inteligencia artificial donde distintas universidades componen ese máster, ¿no? Entonces hay que hacer todo ese encaje. Es una planificación, obviamente, pero es un ejemplo que os quiero decir que no simplemente puedes estar en un solo país, sino que incluso ya en los Erasmus se está promoviendo que seamos multipaís para conocer las distintas culturas, ¿no? Entonces, este en concreto, pues está enfocado para el máster en inteligencia artificial, ¿no? Ya al final del semestre se hace una especialización, bien sea en robótica, ciberseguridad, data science o intelligent decision making. En los roles yo voy a explicar un poco esto, porque quizás no oísteis mucho de esos tipos de roles de cybersecurity, data science, pero yo voy a explicar, no os preocupéis, ya os voy a explicar más adelante. Entonces aquí os quería mostrar un poco que otros tipos de oportunidades que hay para hacer estos tipos de investigación o másters. Los propios bancos, porque tenéis que saber que hay el Fondo Económico Europeo en Europa, ¿verdad? Entonces, allí todos los países a nivel económico está todo ligado y por lo tanto a nivel global de la Comunidad Europea hay un presupuesto que se tiene que ejecutar sí o sí para dedicarse en estudios. Entonces, justamente ahora que se estamos promoviendo mucho la investigación para poder seguir creciendo, entonces quienes están haciendo ese enlace entre lo que es el estudiante o la empresa que quiere aplicar, porque no solo está dirigido a estudiantes, sino también hay empresas pymes pequeñas, está dirigido a ellos para que crezcan. Y entonces por eso las financieras están ahí en ese enlace, por eso hay la Fundación BBVA, la Fundación Sabadell, ¿no? Y el propio Ministerio de Ciencia y Innovación en España. Entonces ellos se dedican millones cada año para poder llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Tendréis ahí los links, no voy a entrar ahora en todo este detalle, solo os quiero decir que pues hay a la propia universidad podéis aplicar o podéis aplicar a la convocatoria como esa que os enseñé antes, que no es una universidad, sino que es multiuniversidad, por lo tanto hay una plataforma diferente para apuntarse a la de Erasmus Mundo. Y luego aquí otros ejemplos, ¿no? De qué másters hay para poder aplicar. Esto está en Cataluña, ¿no? El máster de innovación e investigación en informática o el máster universitario de investigación de ingeniería de software. Entonces, bien, aquí son distintas opciones que yo os quería presentar y ahora en concreto lo que son becas en Europa, ¿no? Las becas SAP de tecnología, empresariales y otros. Entonces, aquí quería hacer un zoom en lo que son las distintas modalidades de becas. Por ejemplo, en la primera, que es la universidad en la que yo estudié, en La Salle, Universidad de Ramon Llull, pues ahí se ofrecen más de 80 másters, ¿vale? Hay 17 programas de becas, que no quiere decir 17 becas, 17 programas de becas. Dentro de cada programa hay múltiples becas, ¿no? Entonces, cada máster, de hecho, cada maestría tiene un número de becas asignadas. Todas tienen siempre un porcentaje dedicado para este tipo de programas que puedan los estudiantes, sea bien de pocos recursos o sea bien por excelencia, sea bien por distintas modalidades que hay. Entonces hay estos programas de becas disponibles. Luego la Fundación Carolina también, seguro que la habéis oído porque es muy conocida en Latinoamérica, pues tiene una amplia lista de universidades que están dando posgrados, másters,
Y al final, si a alguien le interesa, pues, por ejemplo, llegar a doctorado, pues siempre, como sabéis, hay un paso intermedio que es el máster que te prepara para el doctorado y pues puedes aplicar una beca para ese máster, una preparación previa, ¿no? Entonces, otro ejemplo, pues el gobierno de Irlanda también promueve unas becas y aplican también obviamente para Latinoamérica. Y entonces, pues para poder aplicar, obviamente en este tipo de becas, en todas te exigirán inglés. Entonces, puede que en algunas quizás el nivel que te exijan con el técnico funcional sea suficiente, porque igual tienes, no sé si tienes en España, por ejemplo, pues solamente para los reportes o simplemente para una comunicación del documento, puedes necesitarlo, pero en tu día a día igual no lo necesitas, pero por ejemplo si aplicas a una de Irlanda, pues obviamente ahí totalmente lo tienes todo en inglés, ¿no? Entonces depende de qué país te interesa más, ¿no? Entonces ya como resumen, que sepáis que hay como más de 80 universidades en España y todas ellas ofrecen distintas modalidades de beca, ¿no? Entonces eso que quería yo haceros llegar, esta información, que como ejemplo, pues de esas 80 másters, ¿no? Entonces tú vas viendo ahí dentro de cada área, como esta Business Management o Technology, Data Science, Big Data, lo veis ya está como enfocado a este tipo de qué se requiere en el mercado, también aquí en Europa, y entonces ya pues tú tienes también la lista de máster que hay dentro de ello, y cada máster, cada uno de ellos ofrece beca. Entonces, podéis ver que la lista es muy, muy amplia. De hecho, mirad, aquí está el de SAP, Máster en Consultoría SAP, y está dentro de Business and Management. Pues precisamente porque no solo es necesario el requisito conocimiento funcional de los sistemas, porque el SAP también, cuando ya os hable un poco más adelante, veis que es muy amplio, ¿no? Entonces hay de distintas carreras dentro de SAP, ¿no? Entonces, aquí están los distintos programas para que veáis, por ejemplo, en la Salle Barcelona, ¿no? Entonces, este es el que yo apliqué, el de excelencia académica. Entonces, pues hay distintos programas que tienes. Hay para mujeres, Tech Woman, pues justamente es exclusivo para mujeres que están en el sector de tecnología, por ejemplo, o pues también para convenios que haya, pues alguien que en lugar de un máster hace ya un primer trabajo, pero al mismo tiempo puede estudiar, también hay convenios con las empresas. Bueno, hay distintos tipos de convocatorias abiertas y esto es para que tengáis una foto que de verdad a mí cuando hay convocatorias y no se aplicó nadie en alguna plaza concreta y queda desierta, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque yo tengo pues eso de que pudiera llegar a todos esto, ¿no? Que todos pudieran tener su plaza y poder cumplir sus objetivos y sus sueños. Estos simplemente son ejemplos, pues cuando ya me vine por aquí, por Londres, también ya fui investigando y fui viendo y me enteré de muchas instituciones educativas como esta que hay, City Leap, y uno puede estudiar y hay muy buenos estudios aquí y muchos de ellos incluso son a coste cero, como lo veis aquí, literalmente, ¿no? Y son estudios que cuando uno entra al detalle, pues en este caso pues era inglés comunicacional, o sea, no que te enseñen inglés, sino que te van a enseñar pues ese inglés, cómo es la comunicación en British, digamos, ¿no? Entonces es algo muy concreto, muy específico, pero el abanico que hay en CITIBIS es amplísimo. Ahora tampoco estoy para entrar en el detalle, pero quería darles una visión de todos los tipos de oportunidades que hay de investigación y demás. Muy bien, creo que es el último break y ya estamos ya para la última parte. Quería saber si hay algún tipo de pregunta, algo que queráis compartir. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que os interese? ¿Hay algún punto que os llamó la atención? A ver, alguien que levante la mano. A ver, sí, pon el audio, por favor. Buenos días, no sé si se escucha bien, quizás se me cortó Sí, en eso. Ingeniera de Yanira, algo que se me quedó rondando es toda tu trayectoria y todo lo que has logrado. Me da la intriga de
como eres de excelencia académica, si nos pudieras compartir métodos de estudio o métodos de organización en tu trabajo que nos puedan ayudar a nosotros para llegar a esa excelencia académica, un poquito de tu experiencia también, por favor. Ah, sí, por supuesto, encantada. Mira, pues justamente creo que uno de los consejos que puedo dar en este sentido es la disciplina aplicada en tu día a día, porque a mí me funcionó mucho llevar un Excel. Siempre planifiqué en Excel desde muy pequeña. Entonces, bueno, hubo un cambio de chip también, porque yo también era una alumna, no diré ni buena ni mala, era una alumna regular. Y entonces en un momento determinado, por un error técnico, de que no había quien me cuidara, mi padre me llevó a una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, y entonces yo tenía 12 años y ahí nos explicaron muy bien cómo son las técnicas para la excelencia. Entonces yo pues me lo creí, tenía 12 años, 13 años ya. Me lo creí y seguí eso pues muy a rajatabla. Y uno de los tips que me dieron y que me funcionó muy bien es llevar un Excel o una lista, no sé, cualquier cosa, incluso ahora, si tengo algo, o sea, siempre tú mirar tu lista y tener cuáles son tus objetivos. Y entonces cada vez que tú haces una actividad, hoy, por ejemplo, estamos aquí en la conferencia y tu objetivo es ser un semillero de excelencia o graduarte, no sé, con honores, lo que tú sea tu objetivo. Estás hoy en la conferencia aprendiendo algo, entonces tu pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, a esto que dedico mi tiempo, está alineado con mi objetivo principal? Y si tu objetivo es ser excelente académicamente, pues sí, porque voy a aprender. Entonces, ese es el tip que yo os puedo decir. Uno no se puede engañar a uno mismo, entonces uno lo sabe. Cada vez que estés haciendo una actividad, cualquiera sea esta, aunque te inviten al cumpleaños del primo, no sé, cualquier actividad, tu pregunta tiene que ser, ¿a esto que estoy dedicando mi tiempo está alineado con mi objetivo? Y entonces, pues eso no tiene pérdida. Ahí te respondes y tal, ¿no? Entonces, yo para también saber si está alineado o no, me hago listas. Incluso hoy, pues yo tengo también toda mi planificación, mi agenda por hora, cada día. Entonces, y también tengo días que digo, este día es sin planificación. Este día será, pues, bueno, como salga de la improvisación, pues un fin de semana que se tomas un día libre o así. Pero incluso yo los sábados y domingos también los tengo así planificados normalmente, pues como hoy, que es sábado. Pero sí, ese es mi consejo para todos. Creo que os puede funcionar, que os planifiquéis y eso es un tip que funciona por propia experiencia. Muy bien, Le agradezco mucho. Gracias. muy bien. Muy bien, pues si no hay ninguna más, sigo compartiendo y acabamos ya esta segunda parte, creo que es ya la última que queda. Sí, gestión emocional de la investigación, justamente. Vale, aquí quería dar pues un poco ¿no? Que justamente lo que estábamos comentando, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo conseguimos esos objetivos? ¿Cómo podemos? Y cuando estamos, ¿no? En una investigación y nos sentimos frustrados, yo viví todo eso como estudiante, yo estaba haciendo las prácticas, me acuerdo, en Petrobras, la primera vez que oí de SAP, y claro, en ese momento, hace más de 10 años, nadie había escuchado, creo, en SAP de Bolivia, en Bolivia nadie había escuchado de SAP. Yo buscaba libros, iba a la biblioteca, no había nada, iba a un sitio, iba a otro, y no había nada. Tuve que hacerme una lista de todas las empresas. Fui a SAP, escribí un email y quise saber las empresas que tenían SAP implementado. En aquella época eran 10 o menos de 10. Habían esas empresas. Y yo fui a esas empresas en persona para ver si yo conocía a una persona de esas que trabajaba en el departamento de SAP y me podría hablar algo de SAP. Entonces, quiero decir, cuando estás, que no tienes una información en ningún sitio, hay una frustración, pero mi recomendación para evitar esa frustración es, primero, reconocer esa frustración, decir, ay, estoy en este momento perdido, o esto no, este tema no lo puedo dominar, cualquiera que sea ese tema que te preocupa, reconocerlo, gestionarlo y solucionarlo. Entonces te liberas de eso. ¿Y cómo lo solucionas? Pues en la gestión, primero en mi caso fue, ¿cómo puedo conseguir esta información? Una estrategia que yo apliqué fue ir
y no conseguí, la verdad, mucha cosa. Solo en un sitio alguien me contestó, en otros sitios no me abrieron ni la puerta. Entonces, ¿cómo conseguí? Pues dije, muy bien, las personas aquí hay muy pocas para yo poder ir. Entonces empecé a escribir a Argentina, empecé a escribir a España. Así fue como yo conocí muchos consultores también online, y les escribía, y entonces me presentaba y les decía que necesitaba ayuda, pedía ayuda para investigar, y estaba haciendo este proyecto y tal. Y sí, y funcionó. Me acuerdo que uno de ellos, que justamente era el manager de todo Latinoamérica, que estaba en Argentina, me envió una caja así, y yo estaba en ese momento en Fino, y sí, me acuerdo que el ingeniero Santiago Vera llamó a todo su departamento y le dijo, venir, que me ha llegado una caja del máximo responsable de Latinoamérica, y cuando abrió la caja decía la nota que era para Deyanira, ¿no? Y entonces dice, Deyanira, es la pasante, entonces venga Deyanira, y entonces voy yo, y pues sí, era la respuesta a mi mail, ¿no? Me había enviado unos libros, unas notas, y me había ayudado en la investigación, y para mí fue como, después de enviar tantos emails, tantas visitas, tanto esperar ahí en las puertas de las empresas de estas, para ver si alguien me colaboraba, alguien tenía una información. Entonces fue como mucha información allí, y entonces lo agradecí mucho. Entonces quiero decir que cuando estamos frustrados, simplemente hagamos esa gestión, pidamos ayuda si la necesitamos, y sobre todo yo recomiendo eso de los mentores. Por eso me pareció genial aquí esta participación, este espacio que voy a tener como vuestra mentora, porque es muy importante siempre consultar a los mentores. Es muy importante porque, claro, si ya han hecho un recorrido y es un recorrido parecido o al que tú quieres hacer, pues mucho trabajo que ya está hecho, ¿no? Entonces aquí puse unas notas de otros mentores que también tengo online, Brian Tracy, Bob Protok, me encantan, siempre estoy con todos sus libros y todas sus informaciones. Bueno, ellos ya no están realmente con nosotros, han fallecido hace unos años, pero nos han dejado todo esto, ¿no? Que todavía podemos consultarlo. Y entonces me pareció pues importante recalcar, ¿no? Que, por ejemplo, la única limitación que tienes es la que te impones a ti mismo. Realmente no tenemos limitación, podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos, pero primero tenemos que decidirlo, y para decidirlo primero hay que pensarlo, ¿no? Entonces hoy en esta sesión entra en tu mente unas palabras, un pensamiento de que quizás tú puedas proyectar tu carrera de una manera internacional, quizás quieras vivir esa experiencia. Entonces si es ese tu caso, pues no te pongas limitación, ni barrera económica, ni barrera de conocimiento, ninguna barrera podrá si tienes la disposición de conseguirlo, ¿vale? Muy bien, y ya para finalizar las partes de la carrera, a ver qué tal los roles, cómo son, cuánto se paga, cómo son los sueldos. Vamos a ver que eso también se pone interesante. Vamos a ver, los roles. Aquí hay unos ejemplos de las carreras que hay aquí, que obviamente en los máster ya habéis visto, ¿no? Que hay másters de Data Science, máster de Machine Learning, máster de Inteligencia Artificial, ¿no? Pues, ¿por qué hay esos másters? Pues precisamente porque luego en el día a día se necesitan. Entonces, ¿de qué áreas normalmente son esas personas? Aquí puse unos ejemplos, pero realmente muchas son cross. Un PMO, por ejemplo, puede tener pues una PMO en especialidad. Bueno, para quien no sepa, primero repaso un momento aquí los roles, ¿no? Data Analysis, Data Science, Data Quality, por ejemplo, en estas áreas son perfiles que pues son analistas de datos, que miran con mucho detalle para poder verificar si hacia dónde tiende. Por ejemplo, toda empresa que conozca tiene siempre alguien que está mirando por el análisis de los datos, porque son ellos los que generan los reportes. Si a nivel financiero vamos en esta tendencia, vamos en esta otra, ¿cuál es lo que requiere el mercado? Entonces hay un expertise por detrás, ¿no? Entonces muchos de esos perfiles, que pueden haber perfiles más funcionales o más técnicos, por ejemplo en los técnicos, o como un junior siempre se empieza haciendo queries en SQL, entonces uno es libre de hacer todas esas extracciones y presentar los datos, analizar los datos. Entonces eso es crucial. Y quizás hace 5 años, 10 años no habían estas carreras, porque no había tanto dato. Entonces la tecnología sí estaba en auge y tal, pero hoy en día pues hay
muchísimos datos, ¿no? Billones, trillones de teras, y entonces toda esa información se ha de procesar, y para eso se necesitan unos expertos en procesamiento y en análisis de estos datos, ¿no? Data quality, los que están mirando pues precisamente cómo va la calidad de esos datos, porque el analista hace un reporte, pero luego hay como especialidades dentro de ese ámbito, ¿no? En programación, software engineer, bueno, para el desarrollo de software, o machine learning, Scrum Master. Bueno, esto ya es muy aplicado en los proyectos, cuando uno está en la vida, en el día a día de los proyectos, pues uno, bueno, yo cuando diseño así un equipo y decimos vamos a hacer este programa, pues dentro de este programa que va a ser a nivel global, que aplica a 50 países, por ejemplo, entonces dentro de este programa hay muchos proyectos, por lo tanto necesito muchos project managers. Normalmente un project manager por país, o normalmente un project manager puede aplicar 2 o 3 países, ¿no? Y luego dentro de ese project manager, pues él va a necesitar también unos senior, unos juniors, entonces los equipos se van armando de esa manera, y se necesita gente que pueda dar servicio a todo el programa, a todos los proyectos, por eso hay diferentes modalidades y roles. El business analyst, también el consultor, es otro tipo de modalidad. En redes y telecomunicaciones está muy en auge ahora el cybersecurity, el architect. Entonces esto es pues toda la seguridad de la empresa, tienen que hacer una arquitectura para hacer un diseño de cómo es toda esa seguridad de la empresa, ¿no? Y por eso ya hay una especialidad concreta que alguien se hace arquitecto de ese diseño, ¿no? De esa plataforma, y la pone en marcha dentro de una empresa. Entonces eso va así, ¿no? Y luego queda, queda alguien gestionando como manager de esa cybersecurity, y entonces, bueno, pues también están los roles como el de Cloud Engineer o el System Analyst. Pues todos estos roles están en auge ahora porque todo va en cloud, todo está en cloud, y entonces se necesita alguien que dé todo ese servicio, todo esa, aplique todo su conocimiento a las empresas, ¿no? Y finalmente, pues los expertos en inteligencia artificial, los lecture, que realmente se le llama lecture, pero eso realmente aplica a todas las carreras también, en cualquier carrera. Uno puede aplicar aquí en UK, ¿no? Para hacer, normalmente es la traducción, sería como el profesor oficial dentro de una universidad, ¿no? Entonces eso es el lecture, y ahí lo que pueden hacer ellos es investigaciones, o están trabajando, tanto enseñando una parte de su tiempo, pueden enseñar al principio, y tienen otra parte del tiempo y están investigando, y obviamente eso está como una carrera, ¿no? Entonces eso también es un sistema muy amplio. Y SAP lo ha puesto como cross porque realmente he conocido consultores de SAP que vienen de administración de empresa, e incluso vienen de redes, vienen de programación, vienen de informática, bueno, de distintas carreras, químicos. O sea, SAP es muy amplio, no puedo focalizarlo en un área concreta, es realmente muy amplio, ¿no? Entonces por eso es que está como cross. Y aquí los salarios, esto es para tener una idea más o menos los márgenes de los salarios, ¿no? Aquí señalé entre Madrid y Barcelona. Realmente eso está actualizado al año anterior, y solo para hacer una breve idea, ¿no? Porque realmente cambia mucho, depende de tu especialidad, depende si eres junior, depende si eres senior, depende si eres líder, project leader, manager, ¿no? Entonces cambia mucho, la verdad. Y aquí hice esto sí que está actualizado, esto es reciente, esto es de este año, de hecho salió, porque aquí el año fiscal acaba empieza en abril, ¿no? Y acaba el 31 de marzo. Entonces, por esa razón, entonces puse la última actualización que hay, y eso ya es en concreto, pues en los consultores SAP, ¿no? Para tener una idea, pero lo mismo, también cambia mucho. Depende del rol, depende del nivel de especialidad, hay muchos factores, ¿no? Y entonces simplemente una idea para tener ahí, ¿no? Y saber más o menos cuáles son los mínimos que podrían estar. Y luego a partir de allí, pues normalmente, como en mi caso, pues yo estaba en posiciones que son permanentes, como trabajando en una empresa, pero también ahora estoy ya muy focalizada en ya como empresa, yo ya con el rol de empresa, entonces como contract, que se llama. Entonces, por lo tanto, te cambia mucho la tarifa a mejor, por suerte.
Y entonces tú puedes proyectarte, ¿no? Tú puedes proyectarte y hacerte una idea en base a tu expertise, etc. Y esto ya es simplemente para acabar, que yo quería comunicar a todos de que si estáis pues en esta misma vibra, en esta misma onda de querer superarte, de seguir adelante, de siempre estar en constante superación, toma tu decisión y luego empieza a construir tu plan, porque sin un plan no haces nada. Si no tienes un plan, es que estás planeando fallar. Así de claro, porque no hay un plan. Entonces, si no tienes un plan, pues alguien tiene un plan y quizás tú estás en ese plan, ¿no? Esto es, pues como los fines de semana, que a veces dice, bueno, ¿y tú tienes un plan? No. Ah, pues mira, yo tengo esto. Y entonces, si tú no tienes un plan, alguien tiene un plan. Por lo tanto, es mejor que tengas tú tu propio plan y que tú traces tu carrera, porque ya te digo que esto no es algo que alguien pueda hacer por ti. Ojalá yo pudiera hacer eso por alguien, pero esto es cada uno que tiene que tomar una decisión, tener un plan y luego ejecutar ese plan, obviamente, y finalmente pues empezar a volar a donde sea que hayas decidido, o incluso tampoco tienes por qué marchar del país, puedes hacer una especialidad también en propio Bolivia, pero quiero decir, tienes que trazar tu plan, ejecutarlo y empezar ese viaje que tú te has propuesto, ¿no? De superación, es un viaje de superación. Bueno, y aquí pues una nota, porque en caso que a alguien le interesara, pues CATPIS Academy, como la parte académica que hay de CATPIS, también da asesoramiento en este proceso. Ya te digo, yo lo hice por mí misma, sí se puede que lo hagas por ti mismo, obvio que llevará más tiempo, no tendrás ese expertise, pero sí es posible, lo importante es que tomes una decisión, ¿no? Y creo que por mi parte, licenciado Edwin, ya está. Aquí yo simplemente anuncié la última slide, ¿no? Que la siguiente sesión será el 19 de agosto. Y si alguien quiere alguna información, pues que contacte a este WhatsApp en referencia a esta sesión. Y creo que por mi parte no tengo nada más que añadir. Ahora daríamos paso a las preguntas o algún comentario que alguien pueda tener. Daremos paso a las preguntas de Yanira. Si algunos semilleros desean hacer algunas últimas preguntas para terminar con la conferencia, por favor, adelante. Diana Murillo estaba haciendo alguna pregunta, por favor, Diana, adelante. No se ve, levante su mano si tiene la pregunta y entonces yo voy a ver quién. Ah, sí, no se te escucha, no sé quién está. Deyanira, ha sido muy amplia, muy interesante la charla, la conferencia que nos has brindado, una charla motivacional, una charla donde nos has encaminado a definir nuestro plan. Como bien lo has mencionado, es importante tener un plan. De esta conferencia podemos resumir, es importante tener un plan de acción para las actividades de la feria, un plan de acción para tus actividades en tu carrera, un plan de acción para las actividades en tu formación profesional y en tu actividad profesional. Es importante, sin lugar a dudas, el plan, el éxito. A tener un buen plan, ahí lo tenemos al frente de Yanira Castro. Muchas gracias, Deyanira. Tenemos planificado el 19 de agosto una segunda parte de la presentación. Sin embargo, Deyanira, me gustaría, por favor, a que nos expliques las características de tu empresa y los cursos que también están brindando para que demos la oportunidad, comentarles también al margen de todo esto que ha sido invitado a formar parte de las empresas motivadoras de investigación, a la empresa también que está dando Deyanira Castro enfrente con Ignacio y
ellos van a premiar a los ganadores de la feria, van a premiar con algunos premios académicos. Adelante, por favor, Deyanira. Ah, es cierto, sí, se me había olvidado comentar esto. Pues como sabéis, en la empresa CatPix me han permitido esto de anunciar que los ganadores de cada área de investigación van a tener un curso gratis de SAP. Entonces ahí van a poder conocer un poco más, ¿no?, los fundamentos, y para ver si eso es alineado a lo que ustedes quieren especializarse, ¿no? Entonces, bueno, pues CatPix se dedica inicialmente a la ingeniería. Entonces empezó como proyectos de ingeniería con clientes de Estados Unidos principalmente, aunque también de Australia y Canadá. Entonces, dando estos servicios de justamente 3D, dando los servicios de diferentes tipos de proyectos como piezas para Harley Davidson o para coches, diseño de caravanas, bueno, pues todo diseños, ¿no?, de ingeniería. Entonces esto inició así, y con el paso del tiempo pues se fue ampliando, y ahora también tiene incorporado todo lo que es el ámbito SAP en proyectos de consultoría SAP. Y finalmente en estos últimos tiempos se ha añadido pues la parte de coaching, porque hay muchas personas o profesionales en concreto, normalmente de España, que interesan también hacer su cambio a UK. También tengo que decir que aquí los salarios sí que tienen una considerable incremento, podemos decir dependiendo del área, pero sí, casi en todas. Entonces muchos están interesados, y así empezó, ¿no?, hacer ese servicio de coaching en profesionales que vienen de España aquí. Y pues recientemente, este enero, justo cuando yo entraba en una nueva posición, dimos una conferencia, y algunos se apuntaron así como vosotros, pero la mayoría sí eran ya algunos ya del último año, o incluso que ya se habían graduado. Y entonces así unas personas ahí aplicaron, y por lo tanto hicieron su paso, ¿no?, aquí también a España. Entonces, en un caso de ellos, pues una beca de estudios, un curso de estudios, y en otro caso le interesaba una posición que era ingeniero de sistema, perdón, de redes y telecomunicaciones, y ahora está trabajando, es Gabriela, por cierto, está trabajando en el País Vasco, en España, ¿no? Y también, pues ella hace unos meses estaba en Bolivia y quiso hacer ese cambio, y bueno, pues ahora dio un fruto, y ella está muy contenta. Y entonces dijimos, bueno, vamos a dejar esa puerta abierta también para algún interesado que quisiera también hacer ese paso de allí a aquí, ¿no? Entonces, de ahí que nació toda esta parte de coaching, y nada, pero yo aquí como vuestra mentora, representante de CatPix, pues os voy a asesorar en todo, cualquier pregunta que tengáis, para que podáis trazar vuestro propio plan, ¿no? Porque esto es muy personal, ¿no? Cada uno tiene su trayectoria, y uno va trazando como uno lo quiere llevar. Entonces, lo único que sí os animo y os recomiendo a que os estéis superando cada día. Cada día es una superación constante, ¿no? Y una investigación para todo, no acaba aquí, ¿no? O sea, el SAP, la versión que yo estudié en su momento, ya es una nueva versión, y cada 3 meses sale una nueva versión, y uno tiene que estar en constante actualización, ¿no? Entonces, de eso se trata, que investigar no solamente es en la feria de ciencia que estamos en la universidad, sino es siempre, porque, bueno, eso es lo que hemos escogido, ¿no? Las carreras estas de sistemas, informática, y todas, de hecho, todas las carreras, todo está en constante cambio. Aquel que no cambia va para atrás, pero no es porque tú remes hacia atrás, sino si tú no estás cambiando hacia adelante, todo cambia hacia adelante, todo se mueve, por lo tanto, por defecto, entonces es así, ¿no? Deyanira, bueno, en adelante eres nuestra mentora de lujo, por una razón importante, principal. Deyanira, siempre vamos a motivar al género femenino, ¿no?, a las semilleras, que sigan adelante, ¿ya? Que sigan adelante, ¿no? De todos los mentores, ¿no? Tenemos 2 mentores, Ángela y Deyanira, que son del género femenino, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar también eso, es importante.
Deyanira, te hemos enviado todos los trabajos, son 94 proyectos que se están trabajando para defenderse en este fin de mes. Conoce los proyectos y los estudiantes se van a comunicar también contigo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el enlace, vamos a hacer la comunicación y vamos a trabajar en este semestre y en los próximos semestres. Tú eres nuestra representante de Yanira, tú eres nuestra mentora de confianza para que podamos también trabajar con visión al mundo. Muchas gracias por todo, Yanira, por todas tus palabras. Para terminar, voy a hacer la palabra a Marina Kadima para que haga la despedida en representación de los estudiantes. Adelante, Marina, por favor. Sí, primero que nada, buenos días. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento por la charla inspiradora que nos brindó, su dedicación, su pasión, por ayuda a otros a alcanzar las metas académicas que realmente son admirables, por ofrecer consejos prácticos que nos ayudan a aprovechar al máximo estas oportunidades, por su compromiso como mentora y su generosidad al compartir sus experiencias que nos han sido, la verdad, de gran ayuda para aquellos que nosotros deseamos seguir con una educación en el extranjero. Gracias por inspirarnos y guiarnos en nuestro camino hacia el éxito académico. Desde aquí, le brindamos un caluroso abrazo desde Bolivia. Ay, gracias, Marina. Ay, gracias por tus palabras. Gracias a todos y contactarme que estoy para serviros. Yo quiero dar, eso es lo que quiero hacer. Quiero dar tantas bendiciones que he recibido y quisiera que todos los que están aquí ahora conectados den ese paso y decidan hacer un cambio, y aquí me tienen como su mentora y que estoy para eso, para ayudaros, ¿vale? Como en todas las conferencias presenciales, también terminamos siempre con un aplauso. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, para Deyanira. Oh, a vosotros, un aplauso para vosotros, porque estáis aquí dedicando vuestro tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Deyanira. Gracias a vosotros, gracias y nos vemos pronto el 19.